Conquistadores. Sé un personaje que no solo pasa por la historia, sino que hace historia y deja huellas para las próximas generaciones. El IMSS San Miguel presenta Conquistadores, enseñanzas prácticas de personajes de la Biblia, porque somos llamados a triunfar. Conquistadores. Sé un personaje que no solo pasa por la historia, sino que hace historia y deja huellas para las próximas generaciones. Una vez más nos complace en presentar Conquistadores. Hemos iniciado la serie de Moisés el Libertador. Hemos visto que se levantó una generación que no conocía a José y que por lo tanto Faraón de Egipto tuvo miedo ante el avance que el pueblo de Israel tenía. En nuestra última oportunidad estuvimos analizando el tema No conocía a José y concluimos diciendo que lo que hoy disfrutamos como generación y disfrutarán nuestros hijos puede que les falte a muchos descendientes nuestros. Hoy somos conocidos. No sabemos si mañana alguien sepa quiénes fuimos. El mundo es un tirano contra sus servidores. Cuanto más les sirven, más los oprime. Es mejor obedecer a Dios y ser desobedientes civiles a los hombres en aquellas cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. La desobediencia traerá malas consecuencias, pero la obediencia traerá buenas consecuencias. ¿Qué decidiremos? Con esa pregunta estuvimos finalizando el tema anterior. Este día tenemos la cita, el libro del Éxodo, capítulo número 2, versículo número 10, que nos dice: Y cuando el niño crecía, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: Porque de las aguas lo saqué. He citado libro del Éxodo, capítulo 2, versículo 10. El tema que queremos analizar en este día es: y le puso por nombre Moisés. A pesar de la orden faraónica de arrojar a los recién nacidos varones a las aguas del Nilo, hubo una madre hebrea llamada Jocabed, que con su hija mayor llamada María o Miriam, planificó cómo preservar la vida del bebé. La providencia divina la ayudó a realizar su plan de preservación. Esa madre contribuyó a que el propósito de Dios se cumpliera en la vida de Moisés, una decisión que cambió el curso de la historia para un pueblo oprimido. Analicemos el primer aspecto de este tema. Los padres. Versículo número 1 y 2 del capítulo 2. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Antes de nosotros haber nacido, el Señor Jesucristo ya había elegido a nuestros padres. El nombre hebreo del padre de Moisés es Amram, y el de su esposa Jocabed. Leemos así en el Éxodo capítulo 6 versículo 20. Y Amram tomó por mujer a Jocabed su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés, y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Pero prestemos atención a esto. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. El padre de Moisés y su madre eran levitas, de un matrimonio que no era un yugo desigual. Ambos eran las mismas tradiciones religiosas y de la tribu espiritual. Y de esa tribu espiritual nacería Moisés. Un levita buscó casarse con una levita. Ese es yugo igual y no yugo desigual. Si eres soltero o soltera, tú que me escuchas, busca pareja dentro de la tribu, o por lo menos con alguien de otra tribu, pero de las mismas creencias, de principios cristianos. Es posible que termine en fracaso la relación de todo aquel que busca noviazgo o matrimonio fuera de la voluntad de Dios. Amram fue padre de Moisés, Coat fue abuelo de Moisés y Leví fue bisabuelo de Moisés. Por lo tanto, Moisés era la 4ª generación de la tribu de Leví. Si crecen los hijos en el temor de Dios en la 4ª generación, un bisnieto bien podría gozar de una gran bendición generacional. En los nietos vemos los hijos extendidos. Jocabed era la tía esposa de Amram y por consiguiente, madre y tía abuela de Moisés. Para esto no había prohibición divina alguna, aunque pueda que esta práctica haya sido influenciada por los egipcios,
quienes la tenían como práctica común. Se echa de ver que la familia de Moisés era pobre, sencilla, humilde y modesta. A esa familia ordinaria elegiría Dios para levantar de ella a 3 extraordinarios como María, Aarón y Moisés. Jocabed fue una mujer robusta. El término hebreo implica que era de fuerte constitución física. Ya había dado a luz a María, la mayor, y a Aarón con 3 o 4 años de edad mayor que Moisés. La madre tía abuela dio a luz su tercer hijo, descrito como hermoso. El comentarista Matthew Henry, el famoso comentarista bíblico, dijo: justamente al tiempo que la crueldad de Faraón llegaba a su límite, nació el libertador. En Hebreos capítulo 11, versículo 23, leemos: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y temieron el decreto del rey. Durante 3 meses su padre y su madre le mantuvieron escondido. Esto fue un acto de fe, viendo que ya no podían continuar con su secreto, que puede que no haya sido secreto para sus vecinos. ¿Qué madre podría mantener en secreto los lloros de un bebé? Decidieron tomar un gran riesgo en su vida. Hombres y mujeres que hacen la diferencia son aquellos y aquellas que se atreven a tomar riesgos en fe, pero no en cualquier fe, en fe para Jesucristo. Notemos esta declaración, présteme su atención, porque le vieron niño hermoso. Quien tiene una palabra, lo tiene todo. Ha dicho lo siguiente: pero la hermosura que la Escritura revela, y he aquí el secreto, es provocada por la visión que los padres tenían de ese niño. Esta pareja está segura de que este niño es especial. Están tan convencidos que hasta han visto una foto de él entre los reyes. Lo han visto abriendo el mar por la mitad. Han soñado que su mano hace que la roca eche agua. Ellos poseían una visión de ese niño hermoso. Así que nada les importa a los padres. No nos ocurrirá ningún mal. ¿Acaso no habían visto ya la fotografía por la fe del libertador que se había prometido hacía 400 años? Este es el punto. ¿Qué visión tienes de tus hijos pequeños, de tus nietos? ¿Los ves hermosos? ¿Harás todo por preservarlos para Dios como bebés? Lamentablemente, esta generación, muchos padres y madres, tienen una visión muy pobre, muy defectuosa de los hijos, de los nietos. Ven a ellos las cualidades malas de sus antecesores, pero no ven las cosas buenas que Jesucristo puede hacer con la vida de ellos. No maldigas tu generación, bendícela. La visión que tengas de tus hijos determinará su futuro. Tengo que hacer una pausa. Deme tiempo. Gracias por su fiel sintonía. Vienes como lluvia que sana y que conforta mi alma para poder caminar. Eres como el aire que sopla, que me da vida y me toca para poder continuar. Siento como llenas mi vida, entre tus brazos me cuidas, dándome gozo y paz. Quiero que mi corazón sea ese lugar donde pueda todo tu amor habitar. Juntos viviremos por siempre, sin importar lo que venga, nada nos separará. Brillan hoy mis ojos por ti, pues desde que te conocí, Jesús, tú me haces feliz. Vienes como lluvia que sana y que conforta mi alma para poder caminar. Eres como el aire que sopla, que me da vida y me toca para poder continuar. Siento como llenas mi vida, entre tus
cómo llenas mi vida, entre tus brazos me cuidas, dándome gozo y paz. Quiero que mi corazón sea ese lugar donde pueda todo tu amor habitar. Juntos viviremos por siempre, sin importar lo que venga, nada nos separará. Brillan hoy mis ojos por ti, pues desde que te conocí, Jesús, tú me haces feliz. Juntos viviremos por siempre, sin importar lo que venga, nada nos separará. Brillan hoy mis ojos por ti, pues desde que te conocí, Jesús, tú me haces feliz. Estás escuchando Conquistadores. En la vida, muchos seres humanos viven escondiendo secretos, unos buenos y otros malos. Tarde o temprano tendrán que lidiar con ellos, especialmente con los malos secretos. Esos secretos podrían ser descubiertos por alguien y las consecuencias pueden ser muy serias y perjudiciales. Al no poder esconder a su hijo Moisés por más tiempo, su madre preparó una arquilla de juncos, de papiro y de mimbres, y la calafateó con asfalto y brea, lo declara el capítulo 2, versículo 3. Luego, en fe, con todo calculado en fe, puso en aquella arquilla al niño en fe, y estratégicamente en fe, la puso en un lugar, a la orilla del río Nilo. En el hebreo se lee, y puso entre las cañas junto a la ribera del río. Jocabed conocía aquel lugar donde la hija de Faraón acostumbraba a bañarse, y en fe esperó que llegara ese día. Tenemos que aprender a vivir y a tomar diariamente decisiones en fe. Toda la vida de Moisés se vivió en un sube y baja. Quiero leer este comentario. Amram y Jocabed no temieron al Faraón. ¿Cuántos de esos faraones han castrado generaciones? ¿Cuántas de esas culturas destruyeron visiones? Mataron a miles de empresarios que por temor no comenzaron ese negocio, que hoy sostendría misioneros y construiría iglesias. Pero muchos padres de visiones prefieren rendirse ante la amenaza del rey malo que creer a la palabra de Dios. Los padres de Moisés siempre vieron al invisible, siempre vieron la visión de parte de Dios. Tengo que hacer una pausa. Gracias por su fiel sintonía. Recuerde que si usted nos está escuchando a través de las redes sociales, déjenos su comentario. Conquistadores. Sé un personaje que no solo pasa por la historia, sino que hace historia y deja huellas para las próximas generaciones. Si usted nos está escuchando a través de las frecuencias de 1450 AM, escríbanos a un WhatsApp y denos su comentario de lo que usted está recibiendo a través de este programa. Estamos desarrollando el tema y le puso por nombre Moisés. Dentro de la serie de Moisés el Libertador, estamos analizando la vida de este personaje que Dios utilizó precisamente como el libertador del pueblo de Israel en la esclavitud de Egipto. Pero ante este tema, quiero que analicemos un segundo aspecto, el milagro, capítulo 2, versículo 5. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió a una criada suya a que lo tomase. Según el historiador judío del primer siglo, Flavio Josefo, esta princesa egipcia se llamaba Termutis, y por lo que desprenderemos de esa historia, parece que no había tenido hijos. La traducción literal del Éxodo capítulo 2 versículo 5 en el hebreo dice: y descendió la hija de Faraón a bañarse en el río y sus servidoras, andando junto a la orilla del río, y vio la cesta entre las cañas, y envió a su esclava y la tomó. Jocabed puso en el río sobre una improvisada y diminuta canoa a su bebé llamado Moisés, y a la providencia divina capitaneó la rara embarcación hasta llevarla al puerto seguro del destino. Leemos: cuando la abrió, vio al niño,
Y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él dijo: de los niños de los hebreos es este. Capítulo 2, versículo 6 del Éxodo. Cuando abrió aquella arquilla, la mujer se sorprendió. Hoy día, en honor a aquel suceso histórico, se llama Moisés. A la pequeña cuna abierta o descubierta, donde se ponen los niños, la princesa egipcia vio que el niño lloraba, quizás de hambre, o por la falta de calor humano, o por la necesidad de lactancia materna. Ella supo de inmediato que aquella criatura era de los hebreos. Probablemente la forma en que se le había hecho la circuncisión fue una identificación étnica, porque aunque los egipcios la practicaban, había diferencia, o sencillamente concluyó que solo una mujer hebrea pudo haber hecho esto por la persecución de su padre, el faraón. En un comentario a la Torá, se dice que ella vio que era un niño hebreo probablemente por sus ropas. Es interesante notar que para salvar providencialmente al niño, que un día sería el libertador de toda una nación, Dios utilizó nada menos que a la hija de Faraón, que se propuso exterminar a todos los niños hebreos. La mujer de apellido Herr, que impulsó que de las escuelas norteamericanas se sacara la oración, reclamando que era atea, más tarde en la vida, tuvo que enfrentar que el hijo que había criado como ateo se convertiría en cristiano. Él fue un defensor de la oración en las escuelas, contradiciendo a su propia madre. Dios puede usar a alguien cerca de tu peor enemigo para ayudarte a lograr el propósito divino en tu vida. Jonatán, el hijo de Saúl, contrario al espíritu de celo y envidia de su padre, ayudó a David en el plan de Dios y le dio protección. Aquí cito, primer libro de Samuel, capítulo 18, versículos del 1 al 5. El famoso alemán Oskar Schwerdler, en su fábrica en Alemania, donde trabajan judíos durante el Holocausto, salvó más judíos que cualquiera de morir en la cámara de gas, aunque él mismo gozaba de privilegios en la estructura nazi. Hoy día, en su tumba, está en el Monte de los Olivos, y hay un árbol en el Jardín de los Justos en memoria de él. María, la cómplice de Jocabed en esta aventura, intervino y dio a la princesa faraónica: ¿iré a llamarte a una nodriza de las hebreas para que te críe a este niño? Fue una joven de iniciativa y prontitud. Jóvenes como esta necesitamos en nuestros días. María intervino sin demora para presentar el plan de su mamá. Jocabed muy probablemente instruyó a su hija, y ésta supo aprovechar bien aquellos breves minutos de audiencia con la hija de Faraón. En la vida se nos presentan minutos que si no se aprovechan bien, nos lamentaremos después. La jovencita hebrea recomendó a alguien para cuidar de ese hermoso niño, conforme lo acordado con su madre. El plan se seguía al pie de la letra. María fue una cómplice en el propósito de Dios para la vida de Moisés. Siempre se habla de malos cómplices, pero hay buenos cómplices. Hombres y mujeres que se asocian para ser parte de cosas buenas, que les gusta ayudar a otros dentro de los márgenes legales. Sea un cómplice de lo que es justo, sea cómplice de la verdad, sea cómplice de la integridad, sea cómplice en servir a otros. La hija de Faraón le dijo: ve. María con prontitud, o Miriam, como se le conoce, con prontitud, fue y notificó a su madre, y quien trajo ante la princesa egipcia. Posiblemente Jocabed no estaba muy lejos para poder desde ahí observar al niño. La hija de Faraón le encargó: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. He citado libro del Éxodo, capítulo 1, versículo número 9. Jocabed fue bendecida al criar al niño. Se le pagaba por este trabajo. En minutos se convirtió en la nana, la nodriza, la mucama de un príncipe egipcio. No tenía trabajo y ahora consiguió un trabajo federal con buena paga y buenos beneficios. Todo por haber actuado en fe y haber creído en fe. Ya listo, el niño para comenzar los estudios primarios se lo entregó a la princesa Termutis, y fue esta la que puso ese histórico nombre, Moisés, que significa sacado de las aguas o salvado de las aguas. Literalmente significa sacar. Para los judíos, Moisés en hebreo, Moshe, es un nombre profético que significa quien saca afuera.
pero como nombre egipcio, Moisés puede significar nacido de. En el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 21, leemos: Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como hijo suyo. Un hebreo convertido en egipcio, por una princesa que lo adoptó y le dio realeza egipcia. Aquellos que adoptan hijos o hijas deben darles verdadero calor maternal o paternal. No verlos como hijos de segunda clase. Se les debe hacer sentir amados, no simplemente que son ciudadanos, protegidos o alimentados. Esos niños necesitan afecto, necesitan cariño, un hogar, una familia auténtica. No se les puede hacer sentir menos o inferiores a los consanguíneos o propios. Lo mismo debe aplicarse cuando personas divorciadas se casan. Existen hijos en una parte o ambas partes. A estos se les debe aceptar como naturales. La adopción de Moisés envía un mensaje de esperanza a todos aquellos y aquellas que son hijos legítimos, que viven en hogares prestados, que son hijos adoptados. Jesucristo tiene un propósito con ellos o con ellas. El niño hebreo egipcio fue sometido a un proceso de formación y educación en la cultura egipcia. En el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 22 nos dice: Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. No olvidemos lo que se nos dice de él, y era poderoso en sus palabras y obras, ya que luego leemos en Éxodo capítulo 4, versículo 10, versículo 13, lo siguiente: Entonces dijo Moisés a Jehová: Ah, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después, que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: Ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. La expresión «y era poderoso en sus palabras y obras» puede referirse a una posición de alto rango militar y de actividades militares, o también podría referirse a la vida posterior de Moisés. Los 40 años en el desierto le habían quitado a él mucha de la elocuencia de su juventud. Un complejo de no saber hablar dominaba su vida, y se sentía inferior para cumplir con la gran misión delegada por Dios. Él tuvo que ayudar a Moisés a superar esa incapacidad psicológica, la de limitar su potencial humano por un complejo de la mente. Una vez más, analicemos esta expresión: y era poderoso en sus palabras y obras. Las palabras poderosas de Moisés se asocian con sus obras. Muchos dicen, pero hacen poco. Hablan demasiado, pero a la hora de actuar, no actúan. Muchos son poderosos en palabras, pero no en obras. Otros son poderosos en obras, pero no en palabras. Es probable que en su contexto bicultural y bilingüe, de alguna manera haya producido un hablar con acento en Moisés. Todos tenemos algún acento en la vida, sea nacional, territorial o regional. Jesús tuvo el acento galileo. Pedro también tuvo acento galileo, al igual que los discípulos. Ese acento en Pedro lo descubrieron aquellos que lo vieron calentándose al fuego en la casa de Caifás. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: «Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre». Es citado Mateo capítulo 26, versículo 73. Pero tener el acento de Jesucristo en nosotros, su unción y su palabra, es algo que debe identificarnos donde sea. El mundo tiene que ver cómo nuestra manera de hablar nos descubre. Cuando tú y yo hablemos, se nos debe identificar como creyentes. Al escucharnos decir algo o expresar alguna cosa, los oídos de los inconversos deben distinguir que somos diferentes y que nuestro acento es cristiano. Todo lo que prediquemos, todo lo que enseñemos, todo lo que digamos, debe tener el acento de Jesucristo. ¿Tienes el acento de Jesucristo en tu vida? Tenemos que concluir. Gracias por su fiel sintonía. Déjeme terminar. Aprendamos a hacer decisiones en la vida movidos por fe. Número 2. A todo aquel o aquella que actúa en fe, tarde o temprano lo espera un milagro de parte de nuestro Señor Jesucristo. Número 3.
La fe debe anteponer a la razón. Gracias por su fiel sintonía. No olvide dejarnos su comentario. Conquistadores, enseñanzas prácticas de personajes de la Biblia, porque somos llamados a triunfar.